Tiene la palabra la diputada Flores. Bueno, la verdad que cuando uno se ha formado en la docencia durante mucho tiempo y ha sido su especialización tanto a nivel académica como profesional, escuchar hablar tanto de educación a uno por un lado lo satisface. Pero también es necesario que en este recinto podamos poner algunos claros sobre oscuros. Yo tengo 32 años de docente, empecé muy jovencita, quiero decirlo, de los cuales 28 años tengo de docencia universitaria. O sea que algo sé del tema porque además, ya voy a hacer galones de mis galones, porque además fui presidenta del centro de estudiantes cuando fui estudiante universitaria, o sea que vengo de la militancia universitaria. Y lo que uno aprende cuando transita la educación universitaria son dos cosas. Primero, que la universidad tiene autarquía. Justamente el legado radical de la Unión Cívica Radical nos ha dejado la reforma del 18. La vanguardia de la reforma del 18 para toda América Latina, inclusive para el mundo, ha sido aportar la idea de un cogobierno. Tal vez algunos no saben porque no es su métier, no han tenido vida universitaria, entonces no tienen por qué saberlo, pero sí, cuando opino, creo que uno tiene que tener ese saber incorporado. Las universidades son autárquicas y tienen sus propios gobiernos. Entonces, cuando se habla que hay un factor externo, es contextual, pero orgánicamente y en su funcionamiento administrativo y político es autárquica. Tiene su propio gobierno, se da su propio gobierno. Así que cuando hablamos de gastos mal habidos o de procedimientos poco claros, es la propia universidad la que tiene que dar con sus claustros las respuestas. De hecho, formar cogobierno en la universidad significa que los consejos superiores están formados por docentes, por no docentes, por egresados, por estudiantes, y todos en su conjunto, los sectores eligen a quién va a dirigir, sea el decano, y en el caso de las universidades, por ejemplo, yo puedo hablar de la Universidad Nacional del Nordeste, al rector. Si hay algo que caracteriza a la UNE, a la universidad a la cual le debo mucho de mi vida profesional y personal, es que ha sido, durante largo tiempo y con una trayectoria muy larga, ha sido una universidad gestionada por el radicalismo. Tiene una larga tradición el radicalismo en la UNE. Por ejemplo, hoy citaba la Facultad de Derecho tiene décadas manejada por el radicalismo. El brazo político dentro de la facultad es Franja Morada, todos sabemos. Ayer me alegró mucho que Franja Morada, tal vez algunos no sepan, pero los chicos de Franja Morada, digo porque algunos han sido mis alumnos, ha marchado. Y dicho esto y aclarado esto para que no se entienda de esto de las auditorías, que además, quiero decir, las auditorías son aprobadas por la agencia de la Auditoría General de la Nación, tiene una particularidad, digo porque he participado también en eso se tiene que aprobar, no vienen los presupuestos y no se aprueban previamente los presupuestos ejecutados, tiene una serie de requisitos que hace que no se puedan gastar ni de cualquier manera ni de cualquier forma. Hay una larga tradición en eso. La UNE hace poco publicó sus auditorías aprobadas, o sea que sería injusto también decir de las cuestiones espurias dentro de la vida universitaria. Siendo que yo soy de un partido político distinto al que siempre ha manejado la UNE, o por lo menos las últimas décadas. Quiero aclarar, como docente universitaria, el tema del adoctrinamiento. Lo he escuchado, he leído algunas cosas, otras no, debo reconocer, porque uno también se tiene que resguardar psíquicamente frente a algunas cuestiones. Si hay algo que caracteriza a la universidad de la Argentina, es la creación de masa crítica. Decir que las universidades argentinas se caracterizan por adoctrinar es prácticamente ensuciar y pisotear
la larga tradición de la Universidad Pública Argentina, que tiene un gran prestigio a nivel nacional e internacional, dentro de lo que llamamos la patria grande y dentro del mundo. Me ha tocado representar a mi universidad, a mi facultad, como docente, y les puedo decir que uno viene más argentina que nunca, porque se nota, se entiende y se vive lo que realmente es nuestra universidad pública. Así que decir que se adoctrina libremente, suelto de cuerpo y sin tener el trasbambalina de lo que significa adoctrinar, corremos un riesgo inclusive de disolución de nuestra propia identidad como argentinos. Sin que esto parezca una biografía personal, porque no es esa la intención, sí quiero decir que yo enseño metodología de las ciencias sociales en ciencias económicas, lo cual no es fácil porque lógicamente la Facultad de Ciencias Económicas tiene una tradición teórica y metodológica, y imagínense que nosotros dentro de la cátedra tratamos de tener otra orientación con otros autores, fundada, argumentada. Esto no es que uno lee un Twitter y sale a enseñar, no es así, no es de ninguna manera así, porque en las facultades y en la universidad tenemos larga tradición de concursar nuestros cargos. Así que si hay algo que hay que rescatar de nuestras universidades argentinas es justamente esto, que también viene de la tradición del 18, el concursar nuestras cátedras. Entonces, cuando hablamos de adoctrinamiento, a mí me gustaría que, ya que les gusta tanto la Real Academia Española, que en definitiva es un acuerdo, por favor que se lea lo que quiere decir adoctrinamiento. Si hay algo, yo les pregunto, señora presidenta, retóricamente, ¿cómo yo enseño Tomás Kuhn, Karl Popper, Edgar Morin, Aristóteles? ¿Cómo yo enseño esos autores sin decir qué pensaban, qué leían, qué escribieron, sin que corra el riesgo de que un joven invadido por algunas cuestiones que escucha de otros adultos, reciba yo un día en mi tarea docente la denuncia de que estoy adoctrinando? Imagínense usted, imagínense un profesor universitario de las humanísticas, como me toca a mí, que tengamos que dar esos temas donde necesitamos necesariamente dar estos contenidos, corriendo el riesgo de ser denunciados porque estamos adoctrinando. La verdad que se habla mucho, pero el ámbito universitario es un ámbito muy particular, que sí es cierto que hay que trabajar mucho sobre ese ámbito para que no se vuelva elitista, que es lo que propuso la reforma del 18 y que profundizó Juan Domingo Perón cuando dijo además: saco el ingreso irrestricto, saco los aranceles y puedan acceder a su universidad todos los argentinos que tengan voluntad de hacerlo, y por eso es que se dice aparecen los hijos de los obreros. Todo ese legado histórico de la Universidad Nacional Argentina, creo que el honor es que nosotros hoy podamos ser sinceros con respecto a esto. Y con respecto al marchar, quiero decir, me parece que marchar es lo más legítimo que tiene la democracia en tanto expresión libre, ahora que nos gusta hablar de tanto de la libertad responsable, porque libertad tampoco quiere decir que yo hago lo que se me canta cuando se me canta, sino justamente lo que necesitamos. Por eso se habla de democracia y libertad, la libertad dentro de un campo democrático. La marcha es viable, es factible y además es legítima, porque es una de las maneras que tienen el pueblo y los sectores de expresarse en la sociedad. Y para legitimar esto que digo, quiero ir a la historia. Yo sé que por ahí a la derecha no le gusta mucho la historia, pero la historia es la que nos pone también en eje algunas cuestiones. La reforma del 18 se hizo con estudiantes tomando las facultades y haciendo marchas. O sea, cuando uno mira la historia sola se explica. Entonces, es legítimo marchar, la universidad tiene cogobierno, donde están todos los claustros y se hacen de contralor.
Y quiero remarcar que la UNE, la universidad a la cual orgullosamente pertenezco, tiene larga tradición de gestión radical. O sea que creo que más honor y más reconocimiento, imposible. Así que yo sí marché, señora presidenta, sí marché orgullosamente al lado de mis colegas y mis estudiantes. También debo reconocer que marché al lado de los investigadores que la están pasando muy mal. Y hemos puesto en valor dos cuestiones: la movilización como expresión popular y la movilización como una expresión profundamente democrática.